Hola, bienvenido a Laios, el devorador de mundos. No olvides que tengo un Patreon, donde esta y otras historias están adelantadas o terminadas. El link está en la descripción. Capítulo 51. El Shinigami Shiba de esta era. Capítulo 51. Los Shiba Shinigami de esta era. Kaien-senpai, ¿estás realmente bien? Yato empujó la silla de ruedas de Kaien, sonriendo con amargura. ¿Qué tal si vuelves a tu habitación y descansas? Si la capitana Unohana se entera de que te eché a escondidas, podría hacerme pedazos. No te preocupes, te tengo cubierto si pasa algo. ¿Cómo me vas a cubrir exactamente? Por supuesto que le pediré a nuestro capitán que interceda por nosotros. Una sonrisa radiante y luminosa iluminó el apuesto rostro de Kaien Shiba. El capitán Ukitake es un tipo estupendo. Y me parece bien. Al ver que la persuasión era inútil, Yato Uchiha no tuvo más remedio que seguir empujando la silla de ruedas, ayudando a Kaien Shiba a escabullirse. Los dos heridos abandonaron así sin más el cuartel de la cuarta división, dirigiéndose hacia el sur hasta llegar a las afueras del Seireite y entrar en el Rukongai. Poco después, llegaron frente a una mansión extraña y de grandes dimensiones. Se trataba de un complejo arquitectónico clásico y estándar que abarcaba una vasta área. Sin embargo, lo verdaderamente sorprendente era que justo en la entrada del complejo se alzaban dos enormes esculturas de brazos. Los brazos estaban cerrados en puños, sosteniendo una pancarta con el nombre Shiba. Shiba-senpai, tu casa está verdaderamente llena de arte. Después de todo, eres el mejor fabricante de fuegos artificiales de la sociedad de almas. Kaien Shiba soltó una carcajada. Su pasatiempo favorito era invitar a amigos a su casa solo para ver las extrañas expresiones de asombro en sus rostros. Vamos, Yato, entremos y tomemos algo. Además de nuestros fuegos artificiales, nuestro licor es inigualable. Nuestra familia tiene tradiciones cerveceras que se remontan a antes incluso de que existiera el Seireitei. Kaien-senpai, ¿no sería mejor esperar a que ya no necesites una silla de ruedas antes de empezar a beber? El alcohol no es precisamente bueno para tu recuperación. Ja. ¿Has olvidado el nombre de mi Zanpakuto? Nejibana, una Zanpakuto de tipo agua. Para mí, el sake es como una medicina. Nunca me emborracho, por mucho que beba. Yato estaba medio convencido. ¿Un Shinigami con una Zanpakuto de tipo agua tenía ese rasgo? Sonaba un poco como si fuera un espíritu elemental de agua o algo así, señor jefe de la casa. Los guardias vieron a Kaien Shiba y se apresuraron a saludarlo. Señor, ¿por qué está usted aquí hoy? Me estaba aburriendo en el hospital, así que traje a un amigo a casa a tomar algo. Incluso al tratar con los sirvientes de su familia, Kaien Shiba no mostraba ni rastro de superioridad. Avísame y prepara una comida en la casa principal de mis aposentos. Sí, señor. Al ver a los guardias marcharse a trabajar, Kaien Shiba se dio la vuelta y se echó a reír. Ven, Yato, déjame enseñarte. El niño asintió y empujó la silla de ruedas, paseando por la finca de Shiba. En los últimos 2 años, había visitado con frecuencia las propiedades del clan Kuchiki, por lo que ya estaba familiarizado con el estilo de la alta nobleza, propio de la vieja aristocracia. Sin embargo, al visitar hoy la casa de los Shiba, Yato percibió que, si bien ambos clanes pertenecían a las 5 grandes familias nobles, los gustos de los clanes Kuchiki y Shiba eran completamente diferentes. La mansión Kuchiki estaba desolada y vacía. El diseño del jardín era sumamente meticuloso y poseía una elegancia agreste. Las reglas del clan eran estrictas, y nadie podía permitirse el lujo de cometer un solo error. Incluso el jefe del clan, Jinrei Kuchiki, predicaba con el ejemplo y jamás se extralimitaba. Pero la casa de los Shiba era diferente. A pesar de ser una finca enorme, rebosaba de vida. Se podía ver a los ancianos refrescándose a la sombra de los árboles y a los niños pescando en el estanque. Estaba impregnada del ambiente vibrante de la vida cotidiana. Este es el campo de entrenamiento. Durante el trayecto, Kaien Shiba estaba de muy buen humor y le presentó el lugar a Yato con entusiasmo. Cada invierno, la familia organiza un torneo aquí. Participan todos los niños que aún no han ingresado a la Academia Shino. Yo quedé en primer lugar en aquella época. Nadie podía ganarme, ni siquiera la gente de las ramas familiares. ¿Ves ese estanque? De ahí obtenemos nuestra agua diaria. Es increíblemente importante, así que cada 3 años usamos Kido para limpiar el lodo y las impurezas. Ese edificio circular es donde fabricamos nuestros fuegos artificiales. Está diseñado para que la luz del sol nunca lo alcance, sin importar la época del año. Yato, te aseguro que, aunque uses tu Shikai para mejorar tu visión, no podrás ver ni una sola grieta en la arquitectura.
Este es el lugar donde honramos a nuestros compañeros de clan fallecidos. Mi hermano menor, Moritora Shiba, tiene su placa conmemorativa aquí. Justo en ese momento, una joven salió de la casa. Sus ojos se posaron instantáneamente en Kaien Shiba, que estaba sentado en la silla de ruedas. Y hermano mayor. Tras un breve momento de sorpresa, esbozó una sonrisa traviesa. Estás desobedeciendo las órdenes del médico y escapándote otra vez, ¿verdad? Déjame decirte que si sigues haciendo esto, tarde o temprano la cuarta división te va a dar una buena paliza. Métete en tus asuntos, mocosa. Kaien Shiba fulminó con la mirada a la chica y luego se volvió hacia Yato. Esta es mi hermana, Kukaku Shiba. No se dejen engañar por su apariencia. Su talento para fabricar fuegos artificiales es mucho mayor que el mío. Está destinada a convertirse en la mejor fabricante de fuegos artificiales de la Sociedad de Almas. Encantado de conocerla, señorita Kukaku. Yato asintió con una inclinación de cabeza perfecta y elegante. Tras haber pasado tanto tiempo con Byakuya Kuchiki, ese protocolo era algo natural para él. Kukaku Shiba aún era joven en ese momento. Tenía ojos brillantes y claros y una hermosa sonrisa. Si bien distaba mucho de ser la mujer audaz y de lengua afilada en la que se convertiría más adelante, poseía una energía vivaz e inquieta. Hola. Debes ser Yato Uchiha, ¿verdad? Te recuerdo. La chica dijo con una risita. ¿Te gusta la comida salada? ¿Tienes preferencia por las bolas de arroz glutinoso y odias absolutamente el jugo de verduras? Yato asintió pensativo. Durante el tiempo que él y Kaien estuvieron destinados en el distrito de Zaraki, el clan Shiba les había proporcionado la comida. Al parecer, esta chica era muy atenta con su hermano mayor, recordando también las preferencias de sus compañeros. Está bien, ya basta, no asustes a nuestro invitado. ¿Dónde está Ganju? Él. Probablemente esté otra vez haciendo travesuras en algún distrito de Rukongai. Llámenlo de nuevo. Tenemos un invitado. Lo tienes. Dame 3 minutos. La niña salió corriendo emocionada, dejando tras de sí solo una silueta ágil y encantadora. Yato Uchiha tenía curiosidad. El Rukongai es un lugar tan enorme, ¿cómo va a avisarle tu hermana? ¿Usando Tente y Cura? Ella no quiere ser una Shinigami, así que nunca aprendió Kido. Kaien Shiba reprimió una risa. Mira al cielo. Yato Uchiha levantó la vista y vio un enorme cañón de fuegos artificiales que se elevaba lentamente hasta colocarse en posición. Auge. Con un estruendo ensordecedor, los fuegos artificiales explotaron, dejando una línea de grandes letras brillantes suspendida en el cielo azul despejado. Ganju Shiba. Vuelve. A casa. Realmente conveniente. Jaja. ¿Qué te parece? ¿No tiene talento para eso? En efecto. Yato asintió. He oído que los fuegos artificiales en la sociedad de almas son diferentes a los del mundo de los vivos. Como necesitan partículas espirituales para activarse, además de la habilidad química necesaria, también requieren una cantidad considerable de Reiatsu. Tienes toda la razón. Hay muchos fabricantes de fuegos artificiales en la sociedad de almas, pero solo nuestro clan Shiba puede lanzarlos, realmente alto. Kaien-senpai, ya que tu hermana tiene este talento, ¿por qué no la entrenas para que sea una Shinigami? Creo que te haría caso. Sobre eso, los ojos de Kaien parecieron apagarse por un instante. Tras un largo silencio, suspiró suavemente. Yato, como hermano mayor, no necesariamente quiero que mis hermanos menores se conviertan en grandes héroes. Tú sabes tan bien como yo lo alta que es la tasa de bajas en el GOTE y 13. Moritora murió cuando aún estaba en la Academia Shino. En cuanto a Kukaku y Ganju, solo quiero que vivan una vida libre y próspera. En el futuro, la casa principal de los Shiba me tendrá a mí, la rama familiar tendrá al tío Isin, y tendremos a muchos otros miembros del clan. Eso es suficiente para protegerlos. 30 capítulos avanzados ya disponibles en Patreon. https www.pa-reon.co-m/c/Hollowborn. Simplemente elimina el guión, para acceder a Patreon normalmente. Si te gusta esta novela, por favor considera dejar una reseña. Eso ayuda mucho a la historia. Gracias. Capítulo 52. Capítulo 52. Intoxicado. Capítulo 52. Intoxicado. Yato se sentía un poco mareado. Miró la copa de sake que tenía delante y tuvo que sacudir la cabeza enérgicamente para que las 3 copas borrosas volvieran a unirse en una sola. Un momento, dijo el chico con una risa amarga. Kaien-senpai, déjame recuperar el aliento un minuto y jaja. Yato, todavía te falta entrenamiento.
Kaien Shiba soltó una carcajada, sin prestar atención a nada, mientras levantaba la jarra de sake y comenzaba a beber a grandes tragos. La luna brillante colgaba en lo alto del cielo. Ya era bien entrada la noche. La comida se había servido al anochecer y los cuatro habían estado bebiendo sin parar hasta ahora. Kukaku Shiba y Ganju Shiba se habían rendido hacía rato. Los hermanos se habían desplomado uno tirando del pie del otro, el otro agarrándole la mano durmiendo uno al lado del otro, completamente agotados. Con un fuerte golpe, Kaien Shiba arrojó la jarra vacía al suelo y se frotó el vientre con profunda satisfacción. ¡Qué bien! Hacía mucho tiempo que no me sentía tan satisfecho. Normalmente me tienen muy controlado. Menos mal que hoy me escapé del hospital. Ah, Kaien-senpai, eres el jefe de la familia Shiba Inu. ¿De verdad hay alguien que se atreve a mantenerte bajo control? Es Miyako Asano. Probablemente ya la conozcan, ¿verdad? Ella fue quien metió la medicina aquel día que vinieron a visitarme a mi habitación. Yato Uchiha asintió pensativo, mientras la imagen de la amable mujer afloraba en su mente. Es probable que Miyako Asano fuera la futura Miyako Shiba, ya que adoptó el apellido de su marido solo después de casarse con un miembro del clan Shiba. Miyako es genial en todos los sentidos, excepto que se preocupa demasiado. Llega a ser realmente molesto. Pero es evidente que estás sonriendo ahora mismo, senpai. ¿Lo soy? Maldita sea, tal vez este saque sea falso. El rostro de Kaien Shiba se sonrojó ligeramente mientras cambiaba de tema torpemente. No te rías de mí, ¿y tú? En los últimos 2 años, nuestro clan Shiba tuvo 2 o 3 hijos estudiando en la Academia Shino. Decían que eras increíblemente popular. Las alumnas eran demasiado tímidas como para siquiera mirarte. Por ahora, no tengo ninguna idea en ese sentido. Todavía soy joven. Ya no eres tan joven. Sal con alguien durante 50 años y luego cásate. Para entonces, probablemente serás teniente o incluso capitán. Entonces me centraré primero en convertirme en capitán. La carrera profesional es lo primero. Esa mentalidad tuya es bastante similar a la del tío Isin de la rama familiar. El teniente de la 10. División, Isin Shiba. Así es. Lo llamo tío, pero en realidad no es mucho mayor que yo. Cuando éramos niños, solíamos tirar fuegos artificiales juntos todo el tiempo. El apuesto joven noble hizo una pausa, con una expresión de arrepentimiento en el rostro. Si lo hubiera sabido, habría invitado al tío Isin a beber con nosotros. Su Engetsu es una Zanpakuto de tipo fuego, y le encanta beber licores fuertes más que a nadie. Kaien-senpai, ¿por qué insistes siempre en relacionar el tipo de Zanpakuto con la tolerancia al alcohol de una persona? Hay una ciencia profunda detrás de esto, chico. Kaien Shiba tarareó 2 veces, abrió otra jarra de sake y se la vertió en la boca, hablando de forma algo incoherente. Ese tipo, Moritora, era exactamente igual. Siempre decía que mis teorías eran forzadas y carecían de base científica. Ya que estamos hablando de esto, senpai, en realidad, hay algo que he querido preguntarte desde hace tiempo, preguntó Yato Uchiha con curiosidad. Alien, Petrel, Kukaku, Geruya, y Ganju, águila, son todos pájaros, pero Moritora, tigre, es una bestia. ¿Hay algún significado especial detrás de eso? Kaien soltó una risa cómplice. Parecía que había previsto que el chico haría precisamente esa pregunta. Los miembros de la rama Shiba que residían en el Seireite y tenían todos el carácter Ichi-1 en sus nombres. Mientras tanto, los nombres de la familia principal Shiba en el Rukongai estaban todos estructurados como elemento naturaleza más animal. Alien, Moritora, Kukaku, Ganju. Cuando se los colocaba uno al lado del otro, Moritora realmente destacaba bastante. Este asunto, aparte de que las familias nobles lleven registros, un Shinigami común y corriente sin suficiente experiencia de vida realmente no lo sabría. Kaien Shiba dejó su jarra de sake y explicó con una sonrisa. En realidad, cuando nació mi hermano menor, originalmente se iba a llamar Morisagi, Garza del Bosque. Pero como mi padre veneraba tanto al señor Kazuo, le cambió el nombre. ¿Señor Kazuo? El señor Kazuo Shiba es el abuelo biológico del tío Isin. Incluso hoy, sigue siendo el jefe de la rama familiar de los Shiba. La expresión de Kaien se tornó sumamente seria. Su Zanpakuto, Nekitora, tigre llorón, es considerada la Zanpakuto de tipo agua más poderosa de toda la sociedad de almas. Así que de ahí venía el Tora tigre. Yato Uchiha comprendió de repente, disipando sus dudas internas. Entonces, como si recordara algo más de pronto, habló. Parece que la relación entre la familia principal y las ramas del clan Shiba es bastante buena.
Este comentario pilló a Caen desprevenido. Pensando que el chico insinuaba algo más profundo, respondió con cierta vacilación. Por supuesto que es bueno, ¿por qué lo preguntas? ¿De verdad hay familias principales y secundarias que no se llevan bien? Bueno, sobre eso, en realidad sí lo hay, sonrió Yato con picardía. Oí hablar de cierto clan donde, debido a que poseían un poderoso rasgo físico hereditario, la familia principal lanzó una maldición similar a la de Kido sobre la rama familiar. Desde los 3 años, la vida y la muerte de los miembros de la rama familiar estaban completamente controladas por la familia principal. Eso es absolutamente despreciable. Kaien Shiba se enfureció al instante. Son de la misma sangre. ¿Cómo pudieron hacer algo así? Ni siquiera tratarían así a los esclavos, y mucho menos a parientes que comparten el mismo apellido. ¿Dónde viven estas personas? Voy a darles una lección y es solo una leyenda urbana de los distritos de Rukongai, Kaien-senpai. No te preocupes tanto. Yato Uchiha chocó su copa contra la de Kaien. Ya he recuperado el aliento. Sigamos bebiendo. Muy bien, Kukaku. Ganju. Es hora de que ustedes dos mocosos despierten. El invitado ni siquiera ha comido lo suficiente. ¿Qué clase de anfitriones se desmayan primero? Los aún jóvenes Kukaku y Ganju Shiba se levantaron adormilados. Sin el menor rastro de fastidio, volvieron a beber sake con un entusiasmo desbordante. Los miembros del clan Shiba parecían no preocuparse por detalles triviales, y poseían una naturaleza audaz y generosa. En un ambiente tan animado, Yato Uchiha finalmente se desinhibió y poco a poco se emborrachó de verdad. En realidad, el niño se había sentido increíblemente reprimido estos últimos días. Aquel tipo, Anzo Mochizuki, le salieron alas tras usar su Bankai, y quién sabe a dónde fue a parar. Las numerosas preguntas que lo rodeaban quedaron sin respuesta. Yato Uchiha intuía vagamente que Anzo Mochizuki poseía la inteligencia que necesitaba desesperadamente. Al fin y al cabo, Furofushi Saito era exactamente como él. Un portador de una Zanpakuto de liberación multietapa. Otra fuente importante de estrés era la presión que ejercía Sosuke Aizen. Hace 2 días, Aizen había dado una orden a Yato para que vigilara a Jinichi Maru y, si fuera necesario, lo ejecutara. Si se tratara de alguien que siguiera a Aizen con una lealtad absoluta e inquebrantable, habrían estado llorando lágrimas de gratitud, dispuestos a dar la vida por la confianza que Aizen había depositado en ellos. Pero Yato Uchiha no era así. Desde el principio, su plan había sido utilizar a Aizen para ascender él mismo al trono del cielo. Aizen ya era lo suficientemente perspicaz como para ver a través de las anomalías de Jinichi Maru, así que no acabaría descubriendo también los motivos ocultos de Yato. Además, lógicamente hablando, sus ojos carmesí también poseían habilidades ilusorias. En el futuro, cuando dominara un nivel más profundo de liberación, sin duda actuaría como contrapeso a Kyoka Suigetsu. Con el nivel de intelecto de Sosuke Aizen, lo había previsto por completo. Sin embargo, no había dicho ni una sola palabra al respecto. En cambio, le demostró a Yato un favor aún mayor, llegando incluso a utilizar a Kyoka Suigetsu para dar paseos privados con él y expresando una confianza única en él justo delante de la Academia Shino. Yato podía sentirlo. Aizen estaba intentando realmente prepararlo, tal vez incluso alimentando intencionadamente sus ambiciones. Sabía perfectamente que estaba criando a un tigre que podía morderle, pero aún así albergaba una expectativa inexplicable. Sosuke Aizen, ¿qué pasa exactamente por tu cabeza? De verdad que no puedo ver a través de ti. Reflexionando sobre esto, Yato Uchiha chocó sus copas con la joven Kukaku. En fin. No voy a pensar en estas cosas ahora mismo. Yato la miró a las mejillas sonrojadas y ruborizadas y se bebió el contenido de la taza de un solo trago. 30 capítulos avanzados ya disponibles en Patreon. https www.pa-reon.co-m/c/Hollowworm. Simplemente elimina el guión, para acceder a Patreon normalmente. Si te gusta esta novela, por favor considera dejar una reseña. Eso ayuda mucho a la historia. Gracias. Capítulo 53. Capítulo 53. Un año. Capítulo 53. Un año. Para un segador de almas, el tiempo es el bien más preciado. Cuanto mayor sea el reiatsu de alguien, más lentamente envejecerá. Los compañeros rara vez muestran cambios físicos significativos, lo que hace que sea increíblemente fácil pasar por alto el paso del tiempo. Ya había transcurrido casi un año desde el día en que Yato Uchiha fue dado de baja de la 4ª división.
Con el regreso gradual de la fuerza expedicionaria de la 11 División a la Sociedad de Almas, el Seireitei recuperó la paz. Las distintas divisiones cumplieron con sus respectivas funciones, protegiendo al rey único y a las 5 familias nobles. Yato mantuvo la intensidad de su entrenamiento. Si bien cumplía con sus deberes como tercer asiento, ocasionalmente también hacía trabajos sucios para Aizen. Los hechos demostraron que realmente tenía talento para ser un agente doble y un asalariado corporativo. Durante el último año, la 1 División otorgó a Yato varias condecoraciones. El capitán comandante Henry Yusaishi Gekuni Yamamoto incluso lo convocó personalmente, algo sin precedentes, para felicitarlo cara a cara. Sosuke Aizen también le brindó orientación en múltiples ocasiones, ayudándolo a aclarar sus dudas sobre su entrenamiento. Las diversas habilidades de Yato mejoraron progresivamente. Si bien no hubo un crecimiento explosivo, obtuvo ventaja gracias a un progreso continuo y constante. Hoy en día, si quería practicar combate, buscar oficiales de alto rango no le proporcionaba absolutamente ningún beneficio en cuanto a entrenamiento. Era evidente que su fuerza era muy superior a la de ellos. Por lo tanto, Yato se dirigía ocasionalmente al Rukongai para encontrarse con Zaraki y enfrentarse en combates cuerpo a cuerpo. Como mínimo, sus oponentes eran Byakuya Kuchikyo y Yori Sarugati, lo que garantizaba que mantuviera una alta intensidad. Esa noche en particular, en el campo de entrenamiento al aire libre de la 12ª División. Maldito seas. Faucio inmundo. Rugió la teniente rubia con coletas. Saltó al aire, concentró partículas espirituales a sus pies para formar un punto de apoyo y lanzó un feroz ataque en picado. Córtalos de un solo tajo, Kubikiri Orochi. El enorme cuchillo de carnicero, con su filo dentado, se balanceó hacia abajo. Yato Uchiha no se asustó lo más mínimo. Un brillo oscuro cruzó el patrón de estrella de 6 puntas de su Mangekyo Sharingan. El brazo esquelético de Susanoo se manifestó, agarrando firmemente la hoja de Kubikiri Orochi y golpeándola violentamente hacia abajo. Auge. Y Yori estaba incrustada en el suelo rocoso del campo de entrenamiento. Antes de que pudiera siquiera arrastrarse hacia arriba, escuchó la voz indiferente de su tercer asiento. Ado 54. Alguien. Un proyectil en forma de disco de llama púrpura encendió el Shiakuso de Iyori Sarugaki. Tras inhalar una bocanada de aire frío por el dolor, se impulsó con las manos desde el suelo y, con agilidad, salió de la arena para rendirse voluntariamente. En el camino, también se arrancó el Shiakuso en llamas, dejando al descubierto la prenda interior blanca que llevaba debajo. Feo monstruoso. Calvo. Y Yori comenzó a maldecir en voz alta una vez más. Durante el último año, todas y cada una de las sesiones de entrenamiento con Yato Uchiha habían terminado con la derrota de Iyori Sarugati, dejándola cubierta de tierra y completamente humillada. Por supuesto, Yato aún tenía ciertos límites. Como mínimo, no había usado a Amaterasu para quemarla. Lo máximo que hizo fue prenderle fuego a su Shiakuso. No se enfade, teniente. Los ojos de Yato volvieron a ser negros. Sinceramente, he aprendido mucho entrenando contigo. ¿Ah? ¿Cómo qué? He aprendido a despojarme de un Shiakuso de forma rápida y constante. Tú. La chica rubia de mal genio pataleó furiosa, con los labios temblando. Oye, no te enfades. Yato Uchiha sabía cuándo parar a tiempo. Sin burlarse más de ella, sonrió radiante. ¿Quieres salir a comer? Yo invito, ya que he quemado mucha de tu ropa. Al menos tú lo sabes. Maldito seas, los Shiakuso dañados fuera de las misiones tienen que ser reemplazados con nuestro propio dinero. Vamos. ¿A dónde? Tú eliges. El restaurante Kiyoshi Yakiniku en el extremo oeste de Mansion Road. Vaya, recuerdo que ese sitio era carísimo. HMPH. Y Yori Sarugaki sonrió con aire de suficiencia y tomó la delantera, marchando hacia adelante. Yato Uchiha lo seguía, completamente despreocupado por el costo. Tenía muchísimo dinero, que le había sido solicitado directamente a Aizen. He atado mi vida a mi cintura para trabajar para ti, ¿qué tiene de malo pedir un pequeño subsidio para vivir? La calle de la mansión a la que se refería Iyori Sarugaki se conocía formalmente como la calle de la mansión de los oficiales. Tal como su nombre indicaba, era una zona residencial construida por el Seireitei exclusivamente para los oficiales. Situada junto a un pequeño arroyo, era un lugar elegante e impoluto. Yato también tenía una casa con patio aquí, pero como era un adicto al trabajo, generalmente se quedaba en los barracones de la división.
Debido a que todos los residentes eran oficiales Shinigami, había una gran cantidad de negocios cerca de Mansion Road. La mayoría eran regentados por familias de miembros del GOTE y 13 o contaban con inversiones de la nobleza. Los precios eran algo elevados, pero realmente ofrecían una excelente relación calidad-precio. Teniente Sarugati, tercer oficial Uchiha. El dueño de Kiyoshi Yakiniku hizo una profunda reverencia al verlos, y los condujo a una mesa privada para que se sentaran. ¿Deberíamos invitar a alguien más? Yato le entregó el menú al teniente con una sonrisa. No te contengas, no tengo miedo de que me estafen. Invitemos a la capitana Ikifune. No sé en qué ha estado tan ocupada estos últimos días. Cuando la vi esta tarde, incluso tenía ojeras. Claro. El chico hizo una pausa por un momento y luego pronunció unas pocas palabras. Tentei cura. Al ver cómo la otra parte utilizaba con tanta naturalidad un bakudo de alto nivel solo para contactar con su capitán, la comisura de los labios de Iyori Sarugaki se crispó, sintiéndose un poco deprimida. Maldito seas, tu talento para el Kido es realmente increíble. Solo practica más, bakudo no es tan difícil. Después de terminar su comunicación con Kiryu Ikifune a través de Tentei Kura, Yato se dirigió a Iyori. La capitana Ikifune llegará en un rato. Nos dijo que empezáramos a asar primero. De acuerdo, pediré carne de flanco extra, es la favorita del capitán. Los platos fueron servidos. Iyori Sarugaki cortó con destreza la carne cruda con unas tijeras y la colocó en la parrilla de carbón. Un aroma intenso se elevó en espiral, transformándose en un tenue humo azul en el aire. Hablando de eso, Yato. La teniente rubia bajó repentinamente la voz, actuando de forma misteriosa. ¿Crees que la desaparición del capitán Ikifune en los últimos días tiene algo que ver con el asunto del capitán de la 10 División? ¿Señor Arima? Yato Uchiha asintió pensativamente. Ahora que lo mencionas, es muy posible. El capitán Shintaro Arima murió en Hueco Mundo y ni siquiera pudieron recuperar sus restos. Es realmente muy extraño, ay. Tenemos que rendirle el debido homenaje al capitán Arima en su funeral dentro de unos días. Era un buen hombre. En efecto. Yato Uchiha intervino en voz baja, con la mente divagando hacia otro lado. En su vida anterior, cuando leyó la historia original de Bleach, sabía que el capitán de la 10 División de esa época había muerto en acto de servicio, pereciendo en batalla. Pero desconocía los detalles específicos. Incluso ahora, tras haber ocupado el cargo de tercer oficial durante 2 años, solo se había cruzado una vez con este misterioso capitán de la 10ª División. Lo único que Yato sabía era que Shintaro Arima provenía de la baja nobleza, tenía una estrecha relación con el clan Shiba, poseía un estilo de trabajo aparentemente fogoso y explosivo, y no se llevaba bien con Jinrei Kuchiki de la 6ª División. A pesar de todo, este capitán de la 10 División había seguido el destino de la obra original, muriendo en esta época. Se preguntaba si Isshin Shiba lo sucedería inmediatamente como capitán. Sin embargo, a juzgar por sus habilidades actuales, parecía que aún necesitaba perfeccionar sus habilidades. Justo cuando Yato Uchiha estaba absorto en sus pensamientos, la capitana de cabello morado abrió la puerta. Capitana Ikifune. Yato y Iyori se pusieron de pie para saludarla. Kiryu Ikifune hizo un gesto con la mano indicándoles que se sentaran. Dio un profundo suspiro, con los ojos esbozando una sonrisa. Huele tan bien, puedo ver a simple vista que esta es la obra maestra de la pequeña Iyori. Esta veterana capitana, la tercera con mayor antigüedad en el GOTE y 13, parecía algo indecisa. Pero finalmente, tomó un trozo de carne, se lo llevó a la boca, lo masticó lentamente y dejó escapar un suspiro. No sé cuándo podré volver a comer barbacoa aquí, Iyori, Yato, hay algo que siento que debo contaros con antelación. Me temo que ya no podré ejercer como capitán de la 12ª División. 30 capítulos avanzados ya disponibles en Patreon. https www.pa-reon.co-m/c/Hollowborn. Simplemente elimina el guión, para acceder a Patreon normalmente. Si te gusta esta novela, por favor considera dejar una reseña. Eso ayuda mucho a la historia. Gracias. Capítulo 54. El funeral del capitán de la 10 División. Capítulo 54. El funeral del capitán de la 10 División. Evidentemente, el rostro de Iyori Sarugaki se ensombreció al instante, y el trozo de carne a la parrilla cayó de su boca sobre la mesa con un chapoteo. Capitán, la chica rubia parecía a punto de llorar. ¿Vas a la 10 División? No hay problema. Puedo ir a verte cuando termine mi trabajo.
pequeña Iyori, me temo que eso no será posible. La voz de Kiryu Kifune estaba llena de lástima y disculpa. Me voy a la División Cero. De ahora en adelante, viviré en el Palacio del Rey del Alma. A menos que sea absolutamente necesario, no volveré al Seireitei. Capitán, de verdad tiene que irse. La capitana de la 12ª División, de cabello morado, negó suavemente con la cabeza. Iyori Sarugaki frunció el ceño y sus ojos se enrojecieron. No pronunció palabra. Simplemente se atiborró desesperadamente de carne a la parrilla mientras las lágrimas caían plato tras plato sobre la mesa. Yato Uchiha suspiró para sus adentros. Iyori Sarugaki veía a Kiryu Kifune como una figura materna. Un ascenso a la División Cero significaba separarse como el cielo y la tierra. Realmente era increíblemente difícil de soportar. El chico se aclaró la garganta levemente y levantó su taza. Capitán Kifune, felicidades por su ascenso. Le deseo mucho éxito y buena fortuna en la guerra. Gracias, pequeña Yato, dijo Kiryu Kifune, bebiendo de un trago. Mañana, la 1. División comenzará el proceso de selección de un nuevo capitán. En medio mes, un nuevo capitán asumirá mis funciones. Hizo una pausa y luego continuó. En realidad, en una situación como esta, lo mejor sería que el teniente o el tercer oficial de la división ascendieran a capitán. Pero ni tú ni la pequeña Iyori habéis alcanzado aún el nivel de Bankai, no hay problema, capitán Kifune. Todavía necesito tiempo para perfeccionar mis habilidades. Muy bien, pequeño Yato. No hay prisa. Capitán Kifune, le aseguro que no tengo ninguna prisa. Eso era absolutamente cierto. Al fin y al cabo, en 9 años se abrirían muchas vacantes. Un banquete de despedida nunca es una ocasión alegre. Los tres perdieron el apetito y abandonaron rápidamente el restaurante de barbacoa. Yato Uchiha se dio cuenta de que Iyori y Kiryu tenían asuntos privados que tratar, así que regresó solo al cuartel. Allí revisó documentos, se ocupó de asuntos oficiales e incluso hizo el trabajo del teniente. Los hechos demostraron que sus acciones fueron increíblemente previsoras. Como Kiryu Kifune partiría hacia el Palacio del Rey del Alma en medio mes, Iyori Sarugaki no tenía ganas de cumplir con sus obligaciones. Siempre que tenía tiempo libre, se quedaba con su capitana, charlando con ella. Yato comprendió sus sentimientos y asumió las responsabilidades voluntariamente. Después de todo, la esencia de un tercer oficial era actuar como el ayudante del teniente. Así transcurrieron algunos días, y en un abrir y cerrar de ojos llegó el día del funeral del capitán de la 10 División, Shintaro Arima. La familia Arima, al igual que las familias Fon y Ukitake, pertenecía a la baja nobleza y contaba con una larga historia. Para el funeral del jefe de su clan, naturalmente tenían un conjunto específico de ritos tradicionales. Sin embargo, dado que Shintaro Arima había fallecido como capitán de la 10 División, un cargo sumamente noble y de gran importancia, el funeral no podía celebrarse simplemente según las normas de la familia Arima. En su lugar, fue supervisado por el Seireitei. El funeral se celebró en la parte trasera de la montaña, cerca del cuartel de la 1 División. Dado que nunca se recuperó el cuerpo, la ropa que llevaba en vida se colocó dentro del ataúd. El narciso, emblema de la 10 División, estaba tallado en él, con un aspecto solemne y digno. Muchos Shinigami acudieron a presentar sus respetos, y también asistieron bastantes nobles. Shintaro Arima era un noble que había vivido cientos de años y poseía una extensa red de contactos. Yato Uchiha llevaba un narciso en su shiakuso, símbolo de la 12 División. Dado el estado emocional de su capitán y su teniente, era el único capaz de asistir a tal evento. Mis más sinceras condolencias. Hizo una reverencia a los miembros de la familia Arima, pronunció un breve discurso fúnebre frente al ataúd y luego se mantuvo a una distancia prudencial, cerrando los ojos para descansar. Realmente había estado bastante ocupado estos últimos días y necesitaba aprovechar este tiempo para descansar adecuadamente. Sin embargo, su breve respiro no duró mucho antes de que una voz lo interrumpiera. Yato-kun, ha pasado un tiempo. El niño abrió los ojos y vio a Shunsui Kyoraku, un narciso escondido detrás de su oreja. Debido a que asistía a un funeral, la vestimenta de Shunsui no era demasiado llamativa. Llevaba una capa negra estampada sobre la ori de su capitán, lo que le daba un aspecto mucho más solemne. Capitán Kyoraku. Impresionante, Yato-kun. El hombre de mediana edad que llevaba un sombrero de bambú lo observó atentamente durante un buen rato. La última vez que nos vimos fue en la reunión de capitanes hace 2 meses, ¿verdad? Tu teniente estaba en una misión, así que acompañaste a Kiryu en su lugar.
Comparado con entonces, tu Reiatsu se ha refinado aún más. Me elogia demasiado, Capitán Kyoraku. Comparado con los capitanes, todavía estoy muy por detrás. No seas tan modesto, Yato, tercer oficial. No estás lejos de alcanzar la categoría de rey de clase 4, ¿verdad? Efectivamente he tocado el umbral. En verdad, cada generación produce sus propios talentos. Shunsui Kyoraku esbozó una leve sonrisa mientras miraba el ataúd grabado con narcisos que se encontraba no muy lejos. Parece que ha llegado el momento de que los viejos cascarrabias nos marchitemos. Capitán Kyoraku, ¿usted era cercano al Capitán Arima? Él era un Shinigami que vivió cientos de años, y nos veíamos todos los meses en las reuniones de capitanes, así que, por supuesto, nos conocíamos. Pero fuera del trabajo, Arima y yo no interactuábamos mucho. Principalmente porque no soportaba mi actitud relajada y despreocupada, jajaja. Yo habría pensado que, siendo ambos nobles, tendrían una relación un poco más cercana. El tipo de noble que soy no es el mismo que el tipo de noble que él era. Shunsui Kyoraku levantó un dedo, bajándose el sombrero de bambú para ocultar sus ojos en la sombra. Así como la familia Afon sirve a los Shioin, la familia Arima ha servido a los Shiba durante generaciones como sus vasallos. Desde que comencé a estudiar bajo la disciplina de Yamagi hasta ahora, ha habido 6 capitanes diferentes de la 10 división. Y todos y cada uno de ellos eran Shiba o Arima. Hace 7 años asistí al funeral de Moritora Shiba, y hoy me encuentro ante el ataúd de Shintaro Arima, suspiro. Aunque son una magnífica familia noble, es realmente lamentable. Yato Uchiha se quedó ligeramente paralizado. Mientras repasaba mentalmente las palabras de Shunsui Kyoraku, un leve escalofrío comenzó a recorrer su cuerpo. Observó atentamente la expresión y los movimientos del hombre de mediana edad, y enseguida notó algo extraño. Este capitán de la 8 división, supuestamente perezoso y mujeriego, mantuvo la mano ligeramente apoyada sobre la tsuba de su zanpakuto todo el tiempo. Aunque estaba charlando con Yato, su mirada, bajo el sombrero de bambú, vagaba hacia otro lado. Yato apostaría su vida a que, si surgiera alguna situación inesperada, Shunsui Kyoraku sería sin duda el primero en atacar, desencadenando rápidamente el Shikai o incluso el Bankai. El chico tragó saliva con dificultad. Aunque no sabía por qué las cosas habían llegado a ese punto, activó en silencio la primera fase de su Shikai. 3 Tomoe giraron ante sus ojos mientras se aseguraba de no pasar por alto ninguna anomalía en el funeral. Sin embargo, incluso cuando el sol se puso por el oeste y el funeral concluyó, no ocurrió nada inesperado. Capitán Kyoraku. ¿Por qué sigues aquí? El frívolo capitán de la 8 división miró al chico con sorpresa. Estaba pensando en las chicas guapas y el buen saque del Distrito Rosa, se me olvidó la hora. ¿Qué? ¿Tú también quieres ir al Distrito Rosa? Vamos. Nos vamos ahora mismo, todavía tengo trabajo que hacer. Ve a divertirte por tu cuenta, dijo Yato Uchiha con rigidez. Adiós, Capitán Kyoraku. Se dio la vuelta y se marchó sin siquiera mirar atrás. Mientras observaba la espalda del chico que se alejaba, Shunsui Kyoraku se frotó con interés la barba incipiente azulada de la barbilla, con una mirada pensativa en los ojos. La familia Shiba en realidad no armó ningún escándalo. ¿Los Shioin los convencieron de que no intervinieran? ¿O es que le estoy dando demasiadas vueltas al asunto? Han ocurrido muchas cosas extrañas en los últimos años, las muertes de Moritora Shiba y Shintaro Arima, el número de residentes desaparecidos en el Rukongai aumenta silenciosamente, y el incidente de Hueco Mundo en la Academia Shino hace tantos años, suspiró. Viéndolo desde tu perspectiva, Yamagi, ser el capitán comandante es realmente un trabajo difícil. Shunsui Kyoraku dejó escapar un largo suspiro y colocó el narciso que llevaba detrás de la oreja sobre el ataúd. Espera a que caiga en el infierno, entonces podremos volver a beber juntos, amigo mío. 30 capítulos avanzados ya disponibles en Patreon. https www.pa-reon.co-m/c/Hollowborn. Simplemente elimina el guión, para acceder a Patreon normalmente. Si te gusta esta novela, por favor considera dejar una reseña. Eso ayuda mucho a la historia. Gracias. Capítulo 55. Capítulo 55. ¿Cuánto tiempo sin verte, Ginebra? Capítulo 55. ¿Cuánto tiempo sin verte, Ginebra? Los días transcurrían uno tras otro. La noticia de que Kiryu Kifune pronto dejaría su puesto se había extendido por toda la 12 división.
Esta capitana, de gran experiencia, era muy querida por sus subordinados, por lo que el ambiente en la división era inevitablemente bastante sombrío. Yato Uchiha no se vio afectado por este ambiente. Simplemente siguió con sus asuntos como de costumbre. Incluso asumió plenamente sus responsabilidades como tercer oficial, haciéndose cargo del trabajo de Iyori Sarugaki. Esto avergonzó mucho a la teniente rubia, quien le prometió que, después de que el capitán Ikifune partiera hacia el palacio del Rey del Alma, le ofrecería a Yato varios banquetes espléndidos. En cuanto a las cosas que había oído en el funeral de Shintaro Arima, Yato no les prestó demasiada atención. El declive del clan Shiba se alineó secretamente con la cronología. 110 años después, cuando Ichigo Kurosaki irrumpió por la fuerza en el Seireitei, esta entidad otrora monolítica, antiguamente una de las 5 grandes familias nobles, ya se había extinguido por completo. Las ramas familiares habían desaparecido del todo, dejando solo a Kukaku y Gaju en la casa principal. Si alguien afirmara que no hay nada turbio sucediendo entre bastidores, ni un fantasma lo creería. Sin embargo, en ese momento, las fuerzas de Yato Uchiha eran escasas y su poder de combate insuficiente. Ni siquiera había alcanzado el umbral del Bankai. Incapaz de intervenir en un torbellino monstruoso de tal magnitud, simplemente lo dejó de lado y se concentró en los asuntos que tenía delante. A altas horas de la noche, Yato seguía encorvado sobre su escritorio, escribiendo frenéticamente mientras revisaba documentos oficiales. Para cuando terminó de procesarlo todo, ya era pasada la medianoche. Esta silla es realmente incómoda. No es buena para la columna lumbar. Yato se tocó la parte baja de la espalda. Tras pensarlo un momento, abrió un documento y garabateó una sola frase en la página de opinión de aprobación de compra-venta. Compra 3 sillas grandes de fieltro suave de piel de ciervo. Cuando gestiones tus propios beneficios, siempre debes incluir a tu jefe. Yato Uchiha asintió con satisfacción, se levantó y salió de la oficina del tercer asiento. Era un adicto al trabajo y solía dormir en el cuartel. Pero hoy, Yato abandonó el complejo de la 12 división y se dirigió al campamento de la 5 división. La 5 división estaba situada junto a un pequeño lago. La mitad de sus edificios se extendían sobre el agua, y la otra mitad se enclavaba en las montañas, lo que le confería una atmósfera sumamente artística y refinada. Por supuesto, a pesar de su estilo fresco y artístico, su naturaleza como parte del Gote y 13 permaneció inalterada. La seguridad seguía siendo extremadamente estricta. Yato Uchiha, ataviado con su shiakuso, entró con aire arrogante por la puerta principal de la 5ª división, recorrió los pasillos y se dirigió hacia las montañas. Durante esta corta travesía, no se encontró con un solo oficial de la 5ª división. Esto no se debía a la suerte de Yato. Se debía a que, cada vez que llegaba el momento de una reunión, Sosuke Aizen organizaba meticulosamente las rutas de patrulla dentro de la división. Mientras Yato siguiera al pie de la letra los pasos para entrar, absolutamente nadie lo descubriría. Para Aizen, asuntos triviales como este ni siquiera requerían a Kyoka Suigetsu. Un poco de inteligencia era todo lo que necesitaba. Yato se adentró en las montañas durante unos 10 minutos antes de oír una voz cálida y suave que llegaba desde el denso bosque que tenían delante. Realmente excepcional. Si bien estos pocos no eran oficiales de alto rango, todos eran bastante talentosos y poseían buenas habilidades de combate. Sin embargo, los aniquilaste a todos con facilidad sin siquiera usar tu Shikai. Parece que este nivel de intensidad no es suficiente para poner a prueba tu fuerza. En unos días, el tercer asiento, Shunsuke Kurokawa, regresará de Hueco Mundo. Veamos si puedes matarlo entonces. Por cierto, ¿puedo preguntarle su nombre otra vez? Jinichimaru. El chico de ojos rasgados apoyó su zanpakuto manchada de sangre sobre su hombro. Una leve sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios, con la apariencia de una serpiente venenosa a punto de devorar a su presa. Pero muy rápidamente, su sonrisa se endureció por una fracción de segundo. Porque vio al joven oficial sentado salir de la oscuridad. Cabello negro, ojos negros, apuesto y alto. El emblema de la flor de cardo estaba bordado en los puños de su shiakuso, proyectando una imponente presencia en medio de un aura de serena compostura. Yato-kun, siempre llegas puntual, dijo Sosuke Aizen con una leve risita. Te dejo este lugar. Debo regresar de inmediato. Como sabes, nuestro capitán Hirako es una persona muy desconfiada y perspicaz. Además, preséntate. Este es nuestro nuevo compañero. Entendido, teniente Aizen. Yato Uchiha hizo una reverencia respetuosa, observando cómo aquel hombre insondable se alejaba.
En lo profundo del denso bosque, solo quedaban Yato Uchiha y Jin Ichimaru. Yo. En la oscuridad, el apuesto tercer asiento habló de repente. ¿Cuánto tiempo sin verte, Jin? La expresión de Jin Ichimaru cambió bruscamente, revelando una mirada de vacilación. Apretó con fuerza su zanpakuto, como si estuviera listo para desenvainarla en cualquier momento. Su postura era la viva imagen de una cuerda de arco tensada al máximo. Al ver lo que preocupaba a Jin Ichimaru, Yato Uchiha sonrió con suficiencia y agitó la mano con desdén. No te preocupes, Jin. Todavía no entiendes al teniente Aizen. Cuando trata con sus subordinados, nunca recurre al truco de la retirada fingida para poner a prueba su lealtad. Alguien que confía en tener el control absoluto de todo desprecia el uso de métodos tan mezquinos. Alguien. Yato desechó el encantamiento y liberó el Kido, lanzando la bola de fuego púrpura sobre la ropa de los cadáveres. No hubo un resplandor exagerado, pero su poder corrosivo era increíblemente fuerte. Este hado era perfecto para destruir cadáveres y borrar rastros. En la historia original, Kaname Tosen usó este mismo hechizo para quemar el brazo amputado de Grimhou. Los ojos rasgados de Jin Ichimaru se entrecerraron aún más. ¿Qué haces aquí? ¿Y por qué estás aquí? Yato Uchiha soltó una bomba al instante, directo a un golpe mortal. ¿Dónde está Rangiku? ¿La abandonaste y te convertiste en un segador de almas tú solo? Te enamoraste de otra persona, ¿verdad? Entonces, ¿tu nuevo amante está en el GOTY 13? No es así. El rostro de Jin Ichimaru se contrajo. Incapaz de mantener su fachada siniestra y despiadada, pronunció cada palabra con claridad. Protegeré a Rangiku, siempre. Para siempre. Qué conmovedor, Yato miró su cuerpo delgado y frágil y dejó escapar un suspiro. Límpiate la sangre primero. Jin Ichimaru permaneció en silencio durante un largo rato, y luego retrocedió 2 pasos. Su resistencia y alienación eran palpables. A Yato no le sorprendió en lo más mínimo la reacción de Jin Ichimaru. Ya era un genio paranoico y despiadado que se parecía a una serpiente venenosa. ¿De verdad esperaba que moviera la cola con entusiasmo como un cachorro? ¿Eh? Pero pensándolo bien, Rangiku Matsumoto sí que se parece a un Golden Retriever. Yato negó con la cabeza, apartando de su mente aquella extraña imagen, y habló seriamente. Jin, no me corresponde interferir en tus decisiones. Pero hay algo que debes saber, el teniente Aizen no sabe que nos conocemos. Kyoka Suigetsu era poderosa, pero no omnisciente ni omnipotente. Aizen aún tenía debilidades, y existían resquicios que se podían explotar. Un brillo oscuro cruzó por los ojos de Jin Ichimaru. Comprendió al instante la implicación. Comenzó a evaluar seriamente a este antiguo amigo del vecindario, reflexionando cuidadosamente sobre el verdadero motivo de su presencia al lado de Sosuke Aizen. Muy bien. Yato Uchiha asintió con satisfacción. Habla menos, piensa más. Sigues siendo exactamente igual que antes. Aún tienes una paciencia increíble. Agitó la mano, se dio la vuelta y se desvaneció en la oscuridad. En lo profundo del denso bosque, el muchacho, con aspecto de serpiente devoradora de hombres, permanecía inmóvil con su espada. Rangiku, ahora solo, Jin Ichimaru ya no reprimía sus emociones. Los recuerdos de anhelo y tristeza se arremolinaban sin cesar, inundando su mente. Cada pequeño instante de su vida juntos, la casita destartalada pero acogedora en Rukongai, el mar de flores en flor fuera de su patio, los deliciosos platos en la mesa del comedor de la casa de sus vecinos, la alegre curva ascendente de los labios de Rangiku cuando reía a carcajadas, en definitiva, las escenas que quedaron grabadas en su memoria fueron la expresión de dolor entre las cejas de la niña mientras yacía inconsciente en el suelo. Los ojos de Jin Ichimaru se volvieron instantáneamente gélidos. Rangiku, mataré a ese tipo. 30 capítulos avanzados ya disponibles en Patreon. https www.pa-reon.co-m/c/Hollowborn. Simplemente elimina el guión, para acceder a Patreon normalmente. Si te gusta esta novela, por favor considera dejar una reseña. Eso ayuda mucho a la historia. Gracias. Capítulo 56. La División 0. Capítulo 56. La División 0. Madrugada. Y Yori Sarugaki permanecía de pie con los brazos cruzados, con el rostro contraído en una mueca terriblemente oscura. Su expresión era tan desagradable que incluso un perro que pasara por allí se detendría a mirarla fijamente 2 veces. «¿Qué tiempo tan bonito hace?», dijo Yato Uchiha mientras abría la puerta y salía en el peor momento posible. «Buenos días, teniente».
Y Yori saltó por los aires, estallando instantáneamente en maldiciones. Buenos días, mis narices. En un día tan importante, te quedaste dormido, ¿y qué demonios es esta música? El Seireitei la ha estado poniendo a todo volumen toda la mañana, suena horrible. Se llama música jazz. Es muy popular en el mundo de los vivos ahora mismo. No lo entiendo. Exclamó Iyori Sarugaki con enojo. Me dirijo a la primera división. Asegúrate de volver temprano después de despedir al capitán Ikifune, todavía no tengo ni idea de qué clase de persona será el nuevo capitán. No te preocupes. Yato Uchiha sonrió y salió al exterior. Kiryu Ikifune, que ya se había quitado la ori de capitana, lo estaba esperando allí. Dirigió una mirada larga y profunda hacia las puertas principales de la 12 división y dijo en voz baja. Gracias por tu arduo trabajo, Yato. Ha sido un honor para mí, capitán Ikifune. Las dos figuras desaparecieron entre la tenue niebla matutina, alejándose gradualmente del Seireitei. Hoy, Kiryu Ikifune renunció oficialmente al Gotei 13, y el puesto vacante será ocupado por el recién nombrado capitán de la 12ª división. La ceremonia de investidura de los capitanes en el Seireitei debía realizarse en presencia de todos los capitanes en funciones. En tales ocasiones, los tenientes debían permanecer fuera. Como teniente de la 12 división, Iyori, naturalmente, debía estar presente. En consecuencia, la tarea de despedir a Kiryu Ikifune recayó naturalmente en Yato Uchiha. Caminaron en silencio durante todo el trayecto, llegando rápidamente a un importante distrito de Rukongai. Así que realmente está aquí, Yato chasqueó la lengua mentalmente. Ante ellos se extendía un enorme y continuo complejo arquitectónico. Dos colosales esculturas con forma de brazos flanqueaban la puerta principal, sosteniendo una pancarta de tamaño descomunal. No era otra cosa que la ubicación de la casa principal de los Shiba. No muy lejos, una estructura cilíndrica del tamaño de un edificio de varias plantas se alzaba verticalmente sobre el suelo, emitiendo continuamente enormes fluctuaciones de reiatsu como si fuera una criatura viviente. Esta construcción se llamaba Tenchuren, la nave de transporte de la División Cero. Forjada con técnicas espirituales avanzadas que solo existían en el Palacio del Rey del Alma, era excepcionalmente resistente. Desafortunadamente, esta cosa solo bajaba, no subía. Si alguien quería regresar al Palacio del Rey del Alma, tenía que ser disparado hacia arriba usando el cañón especialmente diseñado por el clan Shiba. Varias figuras ya se encontraban de pie frente a la puerta principal del clan Shiba. Uno era un monje corpulento con una espesa barba. Otro lucía un tupé exagerado. Otro era un hombre delgado y diminuto que vestía un chaleco acolchado. Y la tercera era una hermosa mujer que lucía elaborados adornos dorados en el cabello. Estos cuatro eran los miembros actuales de la División Cero. Ichibe Ryosube, Tenjiro Kirinji, Oetsuni Maiya y Senjumaru Shutara. Por alguna razón, la División Cero parecía preferir moverse en grupo. Incluso para dar la bienvenida a un nuevo miembro, los cuatro descendían al Seireitei. Yato Uchiha retrocedió unos pasos y permaneció donde estaba. Kiryu Ikifune asintió con la cabeza y luego comenzó a caminar hacia los miembros de la División Cero. Los cinco no se marcharon inmediatamente. En cambio, comenzaron a conversar y el ambiente parecía bastante agradable. Justo en ese momento, Kaien Shiba y Kukaku Shiba emergieron de detrás del Tenchuren. Los hermanos le hicieron un gesto de aprobación a Ichibe y Ryosube a lo lejos antes de acercarse a Yato Uchiha. Kaien Senpai, Kukaku. Yato tenía algo de curiosidad. ¿Por qué estaban ustedes dos detrás de ese pilar gigante? Esto se llama Tenchuren, el medio de transporte de la División Cero, explicó pacientemente Kaien Shiba. Nuestro clan Shiba posee el método para acceder al Palacio del Rey del Alma desde tiempos ancestrales. Lanzar el Tenchuren también es una de nuestras tareas. Tenemos que introducirlo en el cañón. Obviamente, debemos realizar algunas comprobaciones preliminares. ¿No te parece que te estás metiendo demasiado en esto, Kaien Senpai? Eres el jefe del clan, ¿de verdad necesitas hacer tú mismo este tipo de trabajo manual? El valiente y noble jefe del clan sonrió amargamente y negó con la cabeza. Levantó el brazo, mostrando el tatuaje en su hombro. El torbellino celestial desmoronado y caído. Este es el tatuaje que solo lleva el jefe de la familia principal Shiba. Es el único en todo el mundo. El Tenchuren le ha infundido un kido específico, y yo soy el único que puede examinarlo. Le dio una palmadita cariñosa en la cabeza a su hermana menor y sonrió. Traje a Kukaku conmigo para enseñarle los conocimientos pertinentes.
Por si acaso yo ya no estoy en el futuro, ella podrá hacerse cargo del tatuaje del torbellino celestial desmoronado y heredar esta responsabilidad. Kukaku Shiba le lanzó una mirada fulminante a su hermano mayor. Apartando su mano de un manotazo, lo mordió con fuerza, advirtiéndole que no pronunciara palabras de un fantasma efímero. Tras haber perdido ya a su segundo hermano mayor, Moritora, Kukaku ni siquiera podía imaginar qué le ocurriría al clan Shiba si su hermano mayor, Kaien, sufriera alguna desgracia en el futuro. Ustedes, hermanos, realmente tienen una gran relación. Yato observó divertido cómo Kaien se agarraba la mano con dolor, y luego se volvió hacia Kukaku. ¿Y tu hermano pequeño? ¿No viene a aprender? Ese tal Ganju se fue otra vez a hacer travesuras en el Rukongai. Insiste en convertirse en luchador y quiere montar jabalíes salvajes. Jaja, hola, Yato-ni, dijo la joven Kukaku dulcemente, sonriendo al hacerlo. ¿Por qué no te quedas aquí hoy? Los cuatro podemos seguir bebiendo. Al ver que los ojos de Kaien Shiba se iluminaban ligeramente, Yato Uchiha supo que el antojo de alcohol del chico estaba reapareciendo. Rápidamente negó con la cabeza. En otro momento. Hoy se investirá al nuevo capitán de nuestra 12 división. No sería conveniente que yo pidiera permiso. Oh, mientras los tres charlaban animadamente, Kiryu y Kifune se giró repentinamente desde una corta distancia. Suponiendo que el capitán probablemente tenía algo que decirle a Yato en privado, los hermanos Shiba se hicieron a un lado voluntariamente, dándoles espacio. Yato. La mujer de cabello morado le dio una palmadita en el hombro. Me voy ahora. Que tenga un buen viaje, capitán Kifune. Dejémonos de lado las formalidades, solo tengo un par de cosas más que contarte, dijo, actuando un poco como una madre regañona. La persona que me reemplazará se llama Kisuke Urahara, anteriormente tercer oficial de la segunda división y comandante de la unidad de detención. Hablé con él durante un buen rato ayer. Aunque parece algo perezoso y excéntrico, es alguien que se preocupa de verdad por sus amigos y subordinados. Sabiendo que él se hará cargo, puedo irme con tranquilidad. La pequeña Iyori ha estado conmigo muchos años y siempre me ha tratado como a una pariente cercana. Es muy posible que desarrolle una actitud rebelde hacia el capitán Urahara debido a mi partida. Debes guiarla y ayudarla a adaptarse. Enterré un pequeño alijo secreto de dinero bajo el cerezo en flor al oeste de la oficina del capitán. Ya no lo necesito, así que desentiérrenlo y úsenlo. También deposité una buena suma de dinero en el restaurante de sushi al final de Mansion Road. Solo mencionen mi nombre y obtendrán un descuento. Kiryu y Kifune parloteó durante un buen rato, hasta que finalmente dejó escapar un profundo suspiro. 1000 años de historia. Sus recuerdos más vívidos quedaron grabados en el Seireitei. ¿Cómo pudo dejarlos ir tan fácilmente? Pero, después de todo, era una capitana veterana que había participado en innumerables batallas sangrientas. Rápidamente se recompuso y continuó. Yato, hay una cosa más, y te concierne a ti. ¿Recuerdas que, el día antes de que te trasladaran temporalmente a la 11 división, te llevé a la habitación secreta y te di esa comida especial? Yato Uchiha respondió solemnemente. Jamás lo olvidaré. Esa comida elevó drásticamente mi Reiyatsu, permitiéndome alcanzar un Rei de clase 5 de un solo golpe. Recuerdo que mencionaste que el capitán comandante Yamamoto te dio instrucciones específicas para hacerlo, guardo en mi memoria la amabilidad tanto tuya como del capitán comandante Yamamoto. Eso es exactamente, Yato. Pero no fue hasta que me comuniqué con la División 0 hace un momento que finalmente comprendí la situación completa. El tono de Kiryu y Kifune denotaba una profunda emoción. En realidad, fue solo después de que la 1 División recibiera una orden del Palacio del Rey del Alma que el capitán comandante Yamamoto me dijo que te prestara especial atención. ¿Qué? Yato quedó momentáneamente atónito. Esto es algo bueno, jovencito. La bella de cabello morado le dio una palmadita en el hombro al chico, riendo a carcajadas. Aunque desconozco el motivo, parece que la División 0 te ha estado vigilando. 30 capítulos avanzados ya disponibles en Patreon. https www.pa-reon.co-m/c/Hollowworm. Simplemente elimina el guión, para acceder a Patreon normalmente. Si te gusta esta novela, por favor considera dejar una reseña. Eso ayuda mucho a la historia. Gracias. Capítulo 57. El nuevo capitán, Kisuke Urahara. Capítulo 57. El nuevo capitán, Kisuke Urahara. Entonces, seré vuestro nuevo capitán. Tengo muchas ganas de trabajar con todos vosotros.
Kisuke Urahara se rascó la cabeza, mostrando una actitud relajada y amable mientras miraba a los oficiales sentados y a los miembros del pelotón de la 12ª División. No lo voy a aceptar. Que el capitán Ikifune se vaya tan de repente ya me enfada bastante. En el escenario, Iyori Sarugaki comenzó a maldecir a viva voz. Al igual que en la historia original, se oponía con vehemencia a que ese tipo ocupara el puesto de Kiryu Ikifune. Yato Uchiha se apoyó contra una columna en la esquina, con la mente perdida en la distancia. Acarició suavemente la tsuba de Akame, reflexionando sobre las palabras que Kiryu Ikifune le había dicho hacía una hora. Esto es bueno, Yato. Parece que la División Cero te ha estado vigilando. El chico ladeó la cabeza, y la imagen del rostro barbudo de Ichibe Iryosube pasó fugazmente por su mente. ¿Ese tipo quiere prepararme como sucesor de Gotei 13? HMPH, eso no me parece bien. Parece que tendré que encontrar una oportunidad para llegar al fondo de esto. Como mínimo, debo estar alerta, golpear. ¿De qué estás hablando? No te soporto. La teniente rubia con coletas le propinó una fuerte patada en la pierna a Kisuke Urahara, lo maldijo por encima del hombro y salió corriendo enfadada. Sin embargo, el nuevo capitán actuó como si nada hubiera pasado, observando la figura de Iyori Sarugaki que se alejaba con una expresión pensativa. Capitán Urahara. Como tercer oficial, Yato Uchiha dio un paso al frente y habló respetuosamente. Permítame acompañarle primero al despacho del capitán. Oh, es Yato-kun. Muchas gracias. Cuando Yato Uchiha aún estudiaba en la Academia Shino, visitaba con frecuencia la casa de los Kuchiki y llegó a conocer bastante bien a Yoruichi Shion. Por ello, también conoció a Kisuke Urahara en varias ocasiones. Menos mal que estás aquí, Yato, sonrió Kisuke Urahara, interpretando a la perfección el papel de un tipo honesto y bondadoso. De lo contrario, no sabría cómo bajarme a ese escenario. La señorita Iyori da bastante miedo. Por favor. Yato chasqueó la lengua mentalmente, pero su rostro no delató ni una sola señal de ello. Capitán Urahara, la teniente Sarugaki simplemente está teniendo dificultades para aceptar la partida del capitán Ikifune. En el fondo, ella realmente lo respeta. ¿Ah? ¿Qué te hace decir eso? Si no te respetara, te habría pateado la cara ahora mismo. Ja ja ja. Yato-kun, eres bastante gracioso. Parece que el ambiente en nuestra división no está nada mal. La tormenta provocada por el cambio de mando entre el antiguo y el nuevo capitán fue mucho mayor de lo que nadie había previsto. Aunque Kisuke Urahara parecía relajado y amable en apariencia, en su interior poseía un orgullo distintivo que pertenecía únicamente a un genio. No se conformó con vivir de los logros del mandato de Kiryu Ikifune. Por lo tanto, en su segundo día como capitán, puso en marcha una serie de reformas drásticas. Tú. ¿Qué demonios estás haciendo? Iyori Sarugaki se agarró el pelo, completamente frenética. ¿Qué te crees que es este lugar? Esta es la oficina del capitán. ¿Cómo te atreves a remodelarlo así sin más? ¿Qué tiene de malo? Kisuke Urahara se encogió de hombros. Este es mi espacio ahora, de todos modos. De la noche a la mañana, el despacho del capitán había sufrido una transformación radical. Enormes recipientes de vidrio, tuberías que relucían con un brillo metálico, diversos reactivos de colores contenidos en tubos de ensayo e instrumentos que emitían pitidos. Aquel lugar ya no parecía la oficina de un capitán. Parecía la base secreta de un científico loco. Solo hice algunos arreglos de interior sencillos, y Yori. Maldito seas. ¿Cómo se supone que esto es decoración? Ni siquiera reconoces cómo era antes. Y. El furioso teniente se giró y rugió hacia una esquina. Yato. ¿Qué demonios haces aquí? Yo. Estoy ayudando al capitán a mover cosas, respondió Yato Uchiha con indiferencia, lanzándole una mirada de reproche. He estado trabajando desde anoche sin parar hasta ahora. Todavía quedan varias centrifugadoras por instalar. Usted es el teniente, y ni siquiera se ofreció a venir a ayudar. La expresión de Iyori Sarugaki cambió rápidamente antes de que finalmente dejara escapar un suspiro de impotencia, como si se hubiera quedado sin fuerzas. Pero en ese momento, Kisuke Urahara la agarró repentinamente por el cuello. Ya que estás aquí, ven conmigo un rato. Vamos al nido de gusanos. El recién nombrado capitán giró la cabeza y le preguntó a Yato Uchiha. ¿Quieres venir, Yato? Vamos a dar un paseo por la unidad de detención. No, gracias. El niño hizo un gesto de desdén con la mano. Necesito terminar de instalar estas últimas centrífugas. Es genial tenerte cerca, Yato. Estas máquinas son muy precisas.
Incluso yo tengo que usar una lupa para ensamblarlas. Y tú puedes ver cada detalle con claridad con tan solo la primera fase de tu Shikai. Extraordinario. Realmente impresionante. Yato Uchiha soltó una carcajada. Después de que Kisuke Urahara y Yori Sarugaki se marcharan, activó su Sharingan y continuó trabajando. Desde que ingresó a la Academia Shino, había recibido elogios de muchísimas personas y hacía tiempo que se había acostumbrado a ellos. Sin embargo, si quien lo elogiaba era Kisuke Urahara, Yato aún lo encontraba bastante satisfactorio. Al menos el jefe me está convenciendo con halagos para que trabaje, en lugar de intentar manipularme psicológicamente. Señor Mayuri Kurotsuchi, ¿podría darme una respuesta sobre la propuesta que acabo de hacerle? Fuera de una celda en las profundidades del lúgubre subsuelo, Kisuke Urahara estaba de pie frente a Iyori Sarugaki, sonriendo levemente mientras observaba al extraño hombre dentro de la prisión. ¿Te refieres a esa propuesta descabellada de ir a aquel lugar contigo? Mayuri Kurotsuchi habló. Todo su cuerpo era de un blanco inmaculado, y solo sus ojos brillaban con un extraño color bronce. Llevaba unos peculiares dispositivos cónicos sujetos a las orejas, lo que le daba un aspecto casi mecánico. Me niego. ¿Por qué? Estoy muy satisfecho con mi vida aquí. No tengo ninguna necesidad de irme. No puede ser, señor Kurotsuchi. Para alguien como usted, ¿no sería como vivir en el infierno no poder investigar cosas interesantes? Entonces, permíteme preguntarte esto, Kisuke Urahara. ¿Por qué quieres sacarme del nido de gusanos? Porque, necesito tu ayuda. Deja de soltar mentiras tan ostentosas. De verdad que eres un tipo desagradable. Parece que me tienes muy a la defensiva, muy bien. Planeo establecer una organización bajo la 12 División, algo que nunca antes ha existido en la Sociedad de Almas. La voz de Kisuke Urahara se tornó repentinamente increíblemente seria. Su nombre será Instituto de Investigación y Desarrollo Shinigami. Quiero que seas el vicepresidente de esa organización. ¿Estás diciendo que quieres que trabaje para ti, Kisuke Urahara? No te precipites. Piénsalo bien. El capitán de la 12 División levantó un dedo, con un tono seductor como el de un demonio. En el Instituto de Investigación y Desarrollo de Shinigami, tu puesto será el segundo después del mío. Eso significa que, si me ocurriera algún accidente, todo te pertenecerá a ti. Mayuri Kurotsuchi permaneció en silencio durante un largo rato antes de escupir fríamente unas pocas palabras. Realmente eres un tipo desagradable. Entonces, trato hecho. Kisuke Urahara no se ofendió en lo más mínimo. Sacó una llave que había preparado con mucha antelación. Soy la teniente Iyori Sarugaki. Mayuri, te ayudaré a completar todos los trámites necesarios hoy. Cuando vuelvas a pisar las instalaciones del Seireitei, serás la cuarta oficial de la 12 División y la primera vicepresidenta de la SRD. HMPH. Mayuri Kurotsuchi frunció el ceño, haciendo una pregunta inusual. ¿Solo el cuarto asiento? Bueno, el puesto de teniente es muy importante. No se puede cambiar fácilmente y requiere antigüedad, así como la aprobación de la 1 División. Además, la 12 División es algo peculiar. Nuestro tercer oficial es un hombre llamado Yato Uchiha. Ese tipo, las comisuras de los labios de Kisuke Urahara se curvaron ligeramente, dejando entrever una pizca de diversión traviesa. Me temo que usted no es rival para él, señor Kurotsuchi. 30 capítulos avanzados ya disponibles en Patreon. https www.pa-reon.co-m/c/Ollowborn. Simplemente elimina el guión, para acceder a Patreon normalmente. Si te gusta esta novela, por favor considera dejar una reseña. Eso ayuda mucho a la historia. Gracias. Capítulo 58. No puedes hacer eso, Kurotsuchi del cuarto asiento. Capítulo 58. No puedes hacer eso, Kurotsuchi, cuarto asiento. En el primer mes de su mandato como capitán de la 12ª División, Kisuke Urahara obligó a todos a cambiar por completo la opinión que tenían de él. A ojos de los miembros del escuadrón, este nuevo capitán, antes poco conocido, era prácticamente una figura omnipotente capaz de alcanzar los cielos. El Instituto de Investigación y Desarrollo Shinigami, SRD, como su nombre indica, era una organización dedicada al desarrollo de nuevas herramientas y tecnologías espirituales. Establecer cualquier grupo de esta naturaleza requería un consumo astronómico de recursos. Sin embargo, en cuanto Kisuke Urahara presentó la propuesta, recibió de inmediato el respaldo de la 2 y la 6 División. La solicitud fue enviada directamente al Comité Central 46 y fue aprobada rápidamente.
Aquí se destinaron más recursos que incluso durante la época de Kiryu y Kifune. Los edificios surgieron del suelo y la base experimental subterránea se amplió capa por capa. Innumerables reactivos, instrumentos y materiales se almacenaron en bóvedas con temperatura controlada, convirtiéndola en un paraíso con el que los investigadores solo podían soñar. Con la aparición repentina de una enorme organización subordinada, la 12 División comenzó, naturalmente, a expandir sus filas, reclutando a numerosos individuos con talento para la investigación. Entre ellos destacaban Mayuri Kurotsuchi y Akon, ambos procedentes del nido de gusanos. Como era de esperar, los oficiales de alto rango de la 12 División también asumieron funciones correspondientes dentro del SRD. Kisuke Urahara asumió personalmente el papel de presidente, algo que no hacía falta decir. La teniente Iyori Sarugaki se convirtió en la directora del laboratorio de investigación, y Yato Uchiha fue nombrado jefe del departamento de captura. Por supuesto, comparada con esos investigadores especializados, Iyori era prácticamente analfabeta. Su título de directora del laboratorio de investigación era meramente nominal. Rara vez gestionaba asuntos reales. A lo sumo, actuaba como asistente, haciendo recados para Kisuke Urahara y Mayuri Kurotsuchi. Sin embargo, el papel de Yato como jefe del departamento de captura era crucial. Su principal deber era usar la fuerza militar para capturar seres vivos experimentales, como Oyous o criaturas con poderes extraños. En este día, dentro del primer laboratorio de investigación del SRD. Tum, tum, tum. Caminando a pasos pesados y resonantes, Yato arrojó al suelo con fuerza a la criatura que llevaba sobre su hombro. Los investigadores, que habían estado absortos en su trabajo, dieron un respingo de susto. Al ver que se trataba de Yato, se abalanzaron sobre él, chasqueando la lengua con asombro mientras examinaban a la criatura. Su densidad muscular es aproximadamente 60 veces mayor que la del oro. ¡Guau! Realmente es un rinoceronte de 8 garras. ¿De verdad logró atrapar a uno de estos? Estas criaturas viven en los páramos al norte del distrito de Zaraki. Incluso pueden despellejar vivo a un adjuchas. Rápido, arrástrenlo a la sala de disección 4. Su sangre es incluso más rara que el núcleo de un menos grande. Los investigadores prácticamente bailaban de emoción mientras usaban una carretilla para mover el cadáver del monstruo, como si se prepararan para saltearlo y comérselo mientras bebían. Completamente ignorado al margen, Yato Uchiha negó con la cabeza. Hacía tiempo que se había acostumbrado a este tipo de escenas. Los investigadores del SRD que Kisuke Urahara había seleccionado cuidadosamente eran, en su mayoría, un grupo de excéntricos peculiares. Si bien sus habilidades profesionales eran sin duda altas, todos ellos, en mayor o menor medida, eran bastante diferentes de la gente común. Ah, Yato-kun, has vuelto. Justo en ese momento, Kisuke Urahara abrió una puerta lateral y apareció, estirándose perezosamente mientras bostezaba. ¿Qué hora es? El sol se pondrá dentro de unas 3 horas, frunció el ceño Yato. Capitán, ¿ha estado trabajando toda la noche sin parar hasta ahora? ¿Qué dices? ¿Que te pasaste la noche en vela? Yo dormí 5 minutos enteros. ¿No deberías volver y recuperar el sueño? No eres solo el presidente de la SRD. Eres el capitán de la 12 División. No hace falta, gracias, sonrió Kisuke Urahara alegremente a pesar de las ojeras que tenía bajo los ojos. La SRD acaba de establecerse. Este es un momento en el que no podemos relajarnos en absoluto. Además, con mi nivel de Reiatsu y mi fuerza espiritual, un poco de fatiga no es nada. Y de todos modos, ¿acaso no están ustedes dos, Iyori y tú, para encargarse de los asuntos de la división? Muy bien, gracias por tu arduo trabajo. Yato Uchiha bajó la mirada y asintió, sin intentar persuadirlo más. Kisuke Urahara soltó una carcajada y golpeó la pared con fuerza varias veces. Kurotsuchi, cuarto asiento. Sal, deberías tener algo de trabajo que entregarle a Yato, ¿verdad? Dios mío. Interrumpiendo mi experimento. Claramente hay un timbre justo ahí. Vestida con una bata blanca de laboratorio, Mayuri Kurotsuchi salió del laboratorio detrás de la pared. Todavía llevaba puesto su atuendo estrafalario. Cada centímetro de su piel estaba cubierto de una pintura blanca especial, llevaba una capucha negra sobre la cabeza y sus orejas estaban rematadas con conos de color latón. Yato Uchiha Mayuri Kurotsuchi frunció el ceño, con las comisuras de los labios cayendo hacia abajo. ¿Dónde está el rinoceronte de 8 garras? Fue llevado a la sala de disección 4 por el investigador Ando y los demás, entre ellos Kurotsuchi, cuarto en la sala. ¿Eh? Soy el vicepresidente del SRD. Eso debería haber pasado primero por mis manos, en fin.
Mayuri se burló fríamente. Aquí tenéis una lista. He iniciado un proyecto experimental que requiere los huesos y el pelaje de los Hoyous de clase adjunchas. Capturadlos uno a uno según las especificaciones de la lista. Ciertamente. Esta vez, los materiales deben pasar primero por mis manos. ¿Entiendes? Yato Uchiha. Ningún problema, Kurotsuchi, cuarto asiento. Yato Uchiha tomó la lista con una leve risa. Dirigió una mirada disimulada hacia Kisuke Urahara, solo para descubrir que éste se había quedado dormido en una silla e incluso roncaba levemente. TSK. El chico negó levemente con la cabeza y guardó la lista con cuidado. Luego, levantó la vista y le dedicó a Mayuri una sonrisa radiante y sincera. No puedes hacer eso, Kurotsuchi, cuarto asiento. ¿Qué? El científico loco frunció el ceño, sin comprender lo que Yato quería decir. Hablar así es completamente inaceptable, Kurotsuchi, cuarto oficial. Yato Uchiha seguía sonriendo alegremente, con una actitud relajada e informal, y su sonrisa era bastante contagiosa. Cuando te dirijas a mí, debes usar los tratamientos de cortesía adecuados. Sin embargo, has estado usando un lenguaje informal todo este tiempo. Oh. Un brillo oscuro e intrigado apareció en lo profundo de los ojos de Mayuri Kurotsuchi. Uchiha, auge. Antes de que pudiera pronunciar palabra, el enorme brazo esquelético de Susanoo lo golpeó brutalmente. Salió disparado hacia atrás, atravesando el grueso muro y aterrizando en el patio de la 12 división. Crujido, crujido. Tras sortear los escombros, Yato Uchiha atravesó el enorme agujero en la pared y salió al exterior. Alzó la vista hacia el brazo de Susanoo, que ardía con un aura púrpura, y notó que la capa más externa del hueso había comenzado a derretirse, goteando al suelo como helado derretido. Un ácido súper fuerte, ¿eh? Yato soltó una risita divertida, sacudiendo el líquido ácido que se aferraba a Susanoo y dejándolo caer al suelo. Cuarto oficial Kurotsuchi, usted ha vivido más que yo, así que seguramente sabe que en el GOTY 13 del pasado, cada vez que un nuevo oficial se incorporaba, debía participar en una ceremonia de bienvenida. Aunque hacerlo está estrictamente prohibido hoy en día, parece que usted sigue siendo un hombre bastante tradicional. Con un fuerte golpe, Mayuri Kurotsuchi se zafó del pilar que lo sujetaba. Se inyectó un extraño reactivo directamente en el músculo. Tras una serie de crujidos, sus huesos rotos sanaron rápidamente. Sus ojos color bronce no mostraban ni rastro de ira. En cambio, se lamió los labios, irradiando una expectación frenética y ansiosa. Kurotsuchi, cuarto oficial, te di un mes entero para prepararte. No puedes decir que te estoy intimidando, ¿verdad? Estoy seguro de que ya has recopilado toda mi información de combate. Yato Uchiha ajustó su Reiyatsu, condensando a Susanoo en su forma esquelética más ágil, y caminó lentamente hacia Mayuri Kurotsuchi. Usar un ácido súper fuerte contra mi Susanoo fue una buena estrategia. ¿Pero qué hay de mis ilusiones? Oh, has estado evitando mirarme a los ojos todo este tiempo, así que estoy segura de que no es solo eso, ¿verdad? Sin duda tienes más trucos bajo la manga. Sin embargo, no hace falta que le des demasiadas vueltas. Hay una forma increíblemente sencilla de contrarrestar por completo mis ilusiones. La voz de Yato Uchiha se tornó repentinamente gélida, como un trozo de hierro templado en sangre. Déjame sacarte los ojos. 30 capítulos avanzados ya disponibles en Patreon. https www.pa-reon.co-m/c/Hollowworm. Simplemente elimina el guión, para acceder a Patreon normalmente. Si te gusta esta novela, por favor considera dejar una reseña. Eso ayuda mucho a la historia. Gracias. Capítulo 59. Capítulo 59. Simples granos de arena, menos de la mitad de mí. Capítulo 59. Simples granos de arena, menos de la mitad de mí. ¿Qué demonios les pasa a esos dos? Y Yori Sarugaki apartó con la mano el humo y el polvo que se elevaban, agarrando a su capitán por el cuello. ¿Se te ha frito el cerebro de tanto trasnochar? Deténlo ya. Ay, ay, no seas tan impaciente. ¿No temes que destrocen la 12ª división? Está bien, no hay problema. De todos modos, muchas de estas estructuras estaban destinadas a convertirse en laboratorios. Kisuke Urahara recogió su sombrero del lateral y se lo puso en la cabeza, ocultando sus ojos en la sombra. No te preocupes, Iyori, con mi venime aquí, nada saldrá mal. Yato Uchiha percibió el hedor a podredumbre. El ácido superfuerte que había corroído el brazo de Susanoo salpicó el suelo, reaccionando violentamente con los ladrillos y levantando volutas de niebla blanca y asfixiante. El olor es extraño y es venenoso. TSK.
Yato resopló, sabiendo que no podía quedarse en el suelo, así que golpeó el pavimento con su brazo Susanoo y saltó por los aires como un saltador de pértiga. La fuerza fue inmensa, lanzándolo a cientos de metros de altura, a la altura de la lejana colina Smkyoku. Oh gobernante. Máscara de carne y hueso, creación, aletea tus alas, tú que llevas el nombre de hombre. Verdad y templanza, sobre este muro de llamas no graben más que los lotos gemelos. Esperando en el lejano horno del gran fuego. Yato recitaba con constancia. Incluso antes de alcanzar la cima de su ascenso, ya había desatado su Kido. Ado 73. Smrenso Katsui. Dos pálidas y abrasadoras llamas, semejantes a violentos dragones, se manifestaron alrededor de Mayuri Kurotsuchi, estrellándose sin piedad contra su cuerpo con un rugido ensordecedor y penetrante. El infierno retrocedió, las explosiones retumbaron y el terreno de la 12 división demostró ser incapaz de soportar la presión, derrumbándose hacia adentro. La afinidad natural del clan Uchiha por el fuego, combinada con más de un año de instrucción meticulosa de Sosuke Aizen, permitió que este Kido de fuego de altísimo nivel 73 estallara con un poder destructivo aterrador. En el suelo, Iyori Sarugati, protegida por el escudo de luz de Benime, contuvo el aliento. Giró la cabeza y miró al capitán que estaba a su lado con una sonrisa fingida. ¿Estás realmente seguro de que nada va a salir mal? Nada lo hará. Hice que los miembros del escuadrón salieran a patrullar con anticipación. Kisuke Urahara tosió violentamente, escupiendo la arena que se le había metido en la garganta. El Kido de fuego de Yato es inesperadamente fuerte. Lo sé desde hace tiempo. Está bien, de verdad. Mientras los dos hablaban, Yato descendió desde lo alto. Concentró partículas espirituales en las plantas de sus pies, acelerando continuamente mientras caía en picado. A 10 metros de Mayuri Kurotsuchi, se movía tan rápido que se había convertido en una línea negra borrosa. Akame desenvainó su espada. Su técnica de desenvainado de Yaijutsu, perfeccionada 1000 veces, se combinó con su velocidad para trazar un arco de acero casi perfecto. Mayuri Kurotsuchi había sido golpeado brutalmente por el poderoso Kido. Aunque estaba preparado y llevaba una armadura especial bajo su Shiakuso, seguía vomitando sangre sin control. Su piel pálida se había carbonizado por el intenso calor, dejándolo en un estado lamentable y miserable. Frente a la espada que caía del cielo, Mayuri no se atrevió a recibirla de frente con su armadura. Se vio obligado a desenvainar su Zanpakuto y bloquear el ataque sin que ésta se hubiera liberado. Tararear y los ojos de Yato Uchiha derramaron lágrimas de sangre. Las llamas negras de Amaterasu cubrieron sus ojos carmesí, impactando con precisión contra la hoja de Asisojijim. Asisojijim se partió por la mitad al impactar, pero el impulso de la hoja no flaqueó en lo más mínimo, cortando brutalmente el torso de Mayuri Kurotsuchi y partiéndolo en dos. Las llamas negras se aferraban a las dos mitades del cuerpo de Mayuri como gusanos a los huesos, quemando su carne y su sangre con una intensidad frenética. Sin embargo, Yato Uchiha no escuchó ni un solo grito. Entrecerró los ojos, canalizando a Kagutsuchi para extinguir el Amaterasu, revelando lo que yacía debajo. Efectivamente, se trataba de una muñeca espiritual. El cuerpo, compuesto de partículas microscópicas, se había partido en dos. No había sangre ni hueso en el lugar de la ruptura. Al alzar la vista, la boca del maniquí, sin costuras, se curvó en una mueca, como si se burlara del esfuerzo inútil de Yato Uchiha. ¿Utilizar la tapadera de Smren Katsui para realizar una maniobra de sustitución? El chico negó con la cabeza, impasible. Aunque lograra escapar usando esa extraña muñeca, el Smren Katsui había golpeado a Mayuri de lleno. No escaparía ileso. Yato se burló, con la intención de usar de nuevo un Kido de gran potencia, preparado para arar la tierra a 3 pies de profundidad para desenterrar a Mayuri. Sin embargo, en ese preciso instante, la mano de Yato Uchiha se hundió repentinamente hacia abajo. Levantó una ceja y miró su espada. Bajo la visión de su Mangekyo, todo se revelaba con minucioso detalle. Innumerables partículas microscópicas se habían adherido a la superficie de Akame. Estas devoraban continuamente las partículas espirituales circundantes, y su densidad y volumen aumentaban hasta expandirse en una masa gigantesca que le impedía a Yato siquiera levantar la mano. Al mismo tiempo, Mayuri Kurotsuchi, cubierta de sangre, saltó desde el subsuelo, agarrando la punta rota de Asisojijim y clavándola en el pecho de Yato Uchiha. Al observar a Mayuri, que mantenía los ojos fuertemente cerrados, incluso Yato sintió una sensación de admiración mientras combatía contra él.
Un genio de este calibre, que se había preparado tan meticulosamente de antemano, era sin duda un quebradero de cabeza. Había utilizado un ácido superfuerte para contrarrestar a Susanoo y había preparado un gas tóxico para obligar a Yato a liberar a Kido desde gran altura. Utilizó el polvo que se arremolinaba para sacar la muñeca espiritual preparada, realizando una maniobra de sustitución en el momento en que recibió el corte, y luego se zambulló bajo tierra. Y esas partículas microscópicas que componían la muñeca habían sido desarrolladas con antelación. En el momento en que la espada de Yato partió la muñeca, se adhirieron a su hoja, absorbiendo continuamente partículas espirituales para aumentar su peso, lo que bloqueó su habilidad con la espada. Todo estaba interconectado. El talento para el combate científico loco quedó al descubierto en esas breves decenas de segundos. Yato apostaría a que, incluso si algo hubiera salido mal durante este proceso, Mayuri sin duda tenía un plan B. No te dejes engañar por sus ojos cerrados ahora. Podría abrirlos en un segundo y revelar dos ojos mecánicos que disparan láseres. Eres bastante impresionante, Kurotsuchi, cuarto asiento. Frente a la hoja rota que se clavaba en su pecho, el muchacho no sintió miedo alguno. En cambio, dejó escapar un suspiro, sin escatimar en elogios. La pelea con Zaraki fue como una lucha bestial, frenética y emocionante. La pelea con Mayuri fue como jugar una peligrosa partida de ajedrez. Cada paso estaba lleno de un suspenso inquietante. Ambos estilos de combate le proporcionaban alegría a Yato Uchiha. El siguiente momento. Auge. La hoja rota de Mayuri atravesó el cuerpo de Yato. Sin embargo, la expresión de este loco y genial cuarto asiento se tornó incomparablemente fea. Abrió los ojos, mirando con tristeza a Yato Uchiha, que permanecía erguido con orgullo. ¿Qué está pasando? Sentí como si hubiera apuñalado el aire, lo esquivó. Pero su Zanpakuto ya está suprimida por semejante peso. Es imposible que haga un movimiento tan rápido. 1000 pensamientos se agolpaban en la mente de Mayuri. Justo cuando estaba completamente desconcertado, Yato Uchiha se dio la vuelta. El patrón caleidoscópico en sus ojos giraba lentamente. Pero lo que apareció en su mirada en ese preciso instante no fue la estrella de 6 puntas, sino un molinillo de 3 pétalos con fondo rojo y dibujos negros. Eres realmente impresionante, Kurotsuchi, cuarto asiento. Para llegar hasta aquí, tienes todo el derecho a estar orgulloso, pero, el corazón de Mayuri Kurotsuchi se hundía cada vez más. Bajo su mirada incrédula, esas partículas pegajosas, más pesadas que el metal, atravesaron la espada de Akame y cayeron al suelo. Fue tan sencillo como atravesar un fantasma. Yato Uchiha blandió la espada de Akame, avanzando con calma y caminando sobre aquellas extrañas partículas que Mayuri había desarrollado meticulosamente, como si no fueran más que las más insignificantes motas de polvo. Meros granos de arena, menos de la mitad de mí. 30 capítulos avanzados ya disponibles en Patreon. https www.pa-reon.co-m/c/Hollowborn. Simplemente elimina el guión, para acceder a Patreon normalmente. Si te gusta esta novela, por favor considera dejar una reseña. Eso ayuda mucho a la historia. Gracias. Capítulo 60. ¿Qué significa mecánica rota? Capítulo 60. ¿Qué significa mecánica averiada? El Mangekyo negro, con forma de molinillo, giraba lentamente. La mirada de Yato Uchiha recorrió el filo de su espada mientras caminaba hacia Mayuri Kurotsuchi. A medida que su entrenamiento se profundizaba, el nivel de liberación de Akame también había progresado a la siguiente etapa. Lo que despertó seguía siendo una técnica ocular del Mangekyo, pero esta vez era Kamui. Ambos ojos poseían Kamui, pero sus enfoques eran diferentes. El ojo izquierdo se inclinaba hacia el ataque, distorsionando el espacio al enfocar su línea de visión en un objetivo, y ostentaba un alcance efectivo increíblemente largo. El ojo derecho gobernaba la defensa, capaz de absorber a un oponente hacia una dimensión alternativa mediante el contacto físico, o intercambiar partes de su propio cuerpo en la dimensión para hacer que los ataques lo atravesaran. Por supuesto, dado que ambas eran Kamui, la naturaleza fundamental de las dos técnicas oculares era idéntica, y usarlas en conjunto proporcionaba un poder ilimitado. Un mecanismo que ya estaba roto, ahora está aún más roto. Incluso en el mundo de Naruto, Kakashi Atake solo había utilizado brevemente, durante unos pocos segundos, el Kamui con ambos ojos intactos. Pero ahora, Yato Uchiha podía usarlo continuamente a través de su Shikai de tercera etapa más profundo. Cuando despertó esta habilidad por primera vez hace unos días, estuvo jugando con ella durante un buen rato, pasándoselo en grande.
Mayuri Kurotsuchi había dedicado mucho esfuerzo durante el último mes a recopilar información. Había investigado a fondo todas las habilidades de Yato y formulado un plan de combate especializado. Pero ¿quién podría haber esperado que Yato Uchiha diera media vuelta y sacara un mecánico aún más defectuoso? Al ver al joven tercer oficial acercarse con la espada en la mano, Mayuri sacó en silencio un suero reparador de carne y se lo inyectó. El tajo descendente de antes le había infligido una herida grave. Si no se curaba rápidamente la herida del abdomen, sus intestinos se le saldrían sin remedio. Con la victoria firmemente en sus manos, Yato Uchiha negó con la cabeza y dijo en voz baja: de ahora en adelante, recuerde usar los títulos honoríficos apropiados cuando me vea, Kurotsuchi, cuarto oficial. Aceleró el paso. Reuniendo partículas espirituales, desató violentamente el shunpo y bajó su espada con un feroz tajo. Mayuri Kurotsuchi alzó su espada rota, con la intención de bloquearla ligeramente, pero el golpe atravesó el espacio vacío. Volvió a suceder, así que parece ser una capacidad de desplazamiento espacial. Este pensamiento cruzó fugazmente por la mente de Mayuri. Para cuando volvió en sí, Akame ya le había hecho un tatuaje en el cuerpo. Le atravesó la clavícula, le perforó el pulmón evitando hábilmente el corazón y, finalmente, le seccionó las vértebras, dejando un agujero enorme y sangriento. Para Mayuri Kurotsuchi, fue una lesión grave, pero no mortal. Oh, cielos, parece que he llegado en el momento perfecto. Una voz suave y femenina llegó desde atrás. Vestida con un aori blanco y con su larga melena trenzada sobre el pecho, Unohana Retsu atravesó las destrozadas puertas principales de la 12ª División con una cálida sonrisa en el rostro. Capitán Unohana. Yato Uchiha la saludó respetuosamente. ¿Qué te trae por aquí tan de repente? Ah, tendrás que preguntarle a tu capitán sobre eso. Unohana se agachó para examinar las horribles heridas de Mayuri Kurotsuchi, manteniendo un tono amable. Ayer me dijo que la 12ª División podría tener un paciente gravemente herido que un médico común no podría tratar, así que tuve que ir personalmente. Siento mucho las molestias, dijo Yato con una sonrisa igual de radiante. Me disculpo. Nuestro nuevo capitán es un poco bromista. El actual Gote y 13 necesita vitalidad. De lo contrario, si solo estuviera formado por un viejo cascarrabias con un pie en la tumba como yo, ¿cómo podríamos seguir protegiendo el Seireitei? ¿Eh? Capitana Unohana, ¿cómo es que ya tiene años? Cuando la conocí, sinceramente pensé que era una estudiante nueva en la Academia Shinohege. Yato-kun, sin duda sabes cómo halagar a una mujer. Mayuri Kurotsuchi permaneció inmovilizado por la Zanpakuto, rígido en su sitio durante un buen rato. Al principio fue bastante paciente, escuchando la conversación entre Yato Uchiha y Unohana Retsu. Pero finalmente, su conciencia comenzó a nublarse y no pudo evitar interrumpir. Si no le importa, ¿podría detener la hemorragia primero? Gracias por su arduo trabajo, capitana Unohana, y. Las comisuras de sus labios se curvaron hacia abajo, su voz se ahogó. Tercer puesto Uchiha. Deberías haberlo dicho antes. Creí que estabas disfrutando de la sensación. Yato soltó una risita y sacó a Akame. Ni una sola gota de sangre se derramó, ni sus órganos internos reventaron a través de la herida. Unohana Retsu empleó algún método desconocido. Simplemente colocó su mano sobre el hombro de Mayuri, y sus heridas se estabilizaron al instante. Sin embargo, debido a que estaban tan cerca, Yato no pudo evitar echarle algunas miradas a Unohana Retsu. Piel pálida, rasgos refinados y delicados, unos pocos mechones de cabello suave que se aferraban a su cuello. Sus ojos y cejas denotaban una elegancia serena y gentil forjada por el paso del tiempo. Allí mismo, de pie, era la viva imagen de una belleza clásica. Ah, claro, Yato, tercer asiento. Aparentemente ajena a que el chico la miraba disimuladamente, Unohana Retsu mantuvo su agradable sonrisa. ¿Qué habilidad acabas de usar? Una habilidad recién despertada, Kamui. Realmente impresionante. Con una Zanpakuto de tipo liberación multietapa, alcanzarás el nivel de capitán muy pronto. Para nada, todavía me queda mucho camino por recorrer. No seas tan modesto, Yato, tercer oficial. En el pasado, tuve una buena relación con Saito Furofushi, así que estoy algo familiarizado con este tipo de Zanpakuto. Solo me pregunto, ¿qué se siente al sostener tu Akame? ¿Eh? ¿Te sientes así? Sí, Unohana Retsu asintió levemente. Con una expresión increíblemente dulce y delicada, incluso parecía un poco tímida. Lo que se siente al tener esta hoja tallando un cuerpo. El rostro de Yato Uchiha se contrajo.
Retrocedió unos pasos, casi instintivamente atravesando el espacio con Kamui. Madre mía, a los chicos de hoy en día deberían mandarlos a la 11 división para que les den una buena lección. Ana Retsu suspiró, burlándose sutilmente de la falta de masculinidad de Yato. Golpeó suavemente su zanpakuto con el dedo. Al segundo siguiente, una criatura enorme parecida a una mantarraya se materializó en el suelo. Con un ruidoso trago, se tragó entera la desdichada Mayuri Kurotsuchi. Minazuki, volvamos. Ana Retsu se sentó sobre su zanpakuto y giró la cabeza. Yato-kun, por favor, informa a tu capitán Urahara que el suboficial Kurotsuchi volverá a sus funciones en el plazo de una semana. Entendido. Que tengas un buen viaje. Yato hizo una reverencia apresurada, despidiendo a aquel aterrador dios de la matanza. Minazuki voló a una velocidad increíble, desapareciendo de la vista en un abrir y cerrar de ojos. Solo entonces Kisuke Urahara salió caminando tranquilamente. Vaya, Yato-kun, menos mal que estás aquí. La reconstrucción de nuestra 12 división avanza mucho más rápido de lo esperado. Yato Uchiha le dirigió a su capitán una mirada fulminante y lo ignoró. A sabiendas de que estaba equivocado, Kisuke Urahara no se enfadó. En cambio, le pasó un brazo por el hombro a su subordinado con una sonrisa pícara. Yato, ¿sabes el significado de por qué hice esto? ¿Porque estabas aburrido y querías divertirte un rato? Oye, decir eso realmente me hiere los sentimientos, HMPH. Escúchame. En realidad, Kisuke Urahara adoptó una expresión inusualmente seria. Justo cuando estaba a punto de decir algo, cerró la boca de golpe. Otra persona cruzó las puertas destrozadas de la 12ª división. Tenía un aspecto envejecido, el cabello peinado hacia atrás y bigote. Un prominente emblema de crisantemo se exhibía claramente en su shiakuso. Capitán Urahara, tercer oficial Uchiha. El recién llegado habló con un tono pausado, sumamente firme y apropiado. Soy el tercer oficial de la primera división, Genshiro Okikiba. Lord Henry Yusaishi Gekuni Yamamoto, en su calidad de capitán comandante, les ordena a ambos que se presenten inmediatamente en la 1 división para explicar la destrucción causada aquí. La sonrisa de Kisuke Urahara se congeló en su rostro. Se rascó la nuca con torpeza. Yato Uchiha dejó escapar un largo suspiro, pellizcándose continuamente el puente de la nariz. Parece que ha llegado el momento de afrontar la ira del viejo. 30 capítulos avanzados ya disponibles en Patreon. https www.pa-reon.co-m/c/Hollowborn. Simplemente elimina el guión, para acceder a Patreon normalmente. Si te gusta esta novela, por favor considera dejar una reseña. Eso ayuda mucho a la historia. Gracias. No olvides que lo escuchaste en Laios, el devorador de mundos.